nada contra ti, estás perdonado. Pero si me dice, oye, tengo por aquí un papelito a ver si me das una... No, Dios libre, lagarto sea. ¿Una firma? No. O sea, no hay problema con mi perdón, pero sí hay problemas con mi restauración. O sea, yo lo perdoné, pero no lo restauro. Si Dios hubiera hecho eso mismo conmigo, yo estuviera liquidado. Al primer error Dios me hubiera dicho, te perdono, pero no te restauro. Pero Dios no hizo eso. ¿Sabe lo que Dios hizo? Te perdono y te devuelvo la confianza. Qué lindo es Jesús. Lo que quiere decir es que yo le pedí prestado a Dios la primera vez y no le pagué. Y volví donde él, le dije, oye, tú me puedes prestar. Me dijo, sí, pues sí, te presto. ¿Y sabes cuántas veces le he pedido prestado y no le pagaste? Pero él es restaurador. Qué lindo eres Dios. Y cuando Pablo dice aquí que él es el primogénito de toda la creación, es simplemente lo que él está diciendo es que cuando él vio mi humanidad quebrantada, es decir, le pedí prestado en Adán, en Eva y no le pagué. Cuando él vio mi condición quebrantada como humano, él pensó en la forma y en la manera de cómo podía lograr que mi deuda fuera saldada con él. ¿Y sabe qué hizo? Me restauró. Aleluya. Porque entonces pensó no en mí, sino que pensó en sí mismo, y de sí mismo entonces produjo, provocó, creó el medio, la propiciación para mis pecados. Y de esa manera el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Dios. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mis amigos, los testigos de Jehová, de quien tengo grandes vínculos, porque uno de mis hermanos del alma es uno de los líderes prominentes de los testigos de Jehová. Interpretan esto de manera literal, pero habría una contradicción increíble. Si Dios es un creador de Cristo, entonces ¿cómo es posible poder reconciliar lo próximo que dice Pablo cuando dice que Él es, precisamente en Él fueron creadas todas las cosas? O sea, ¿cómo es posible que uno que fue creado es el creador de todo? No guarda relación lógica en el planteamiento. Cuando Dios creó, tenía en mente a alguien para la restauración de esa creación. Y ese alguien era su propio Verbo. Era su propia palabra. Y así como con su palabra creó todas las cosas, con su palabra creó también su propio Verbo y lo encarnó. Lo que era espíritu lo encarna. Lo que era consustancial con su propia realidad de vida lo hace realidad para los hombres. Por eso Juan dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Queriendo decir con ello que Dios se le ocurrió una sola vez redimir a la humanidad en su propia encarnación, y con esto es suficiente para que todo aquel que mire al Calvario pueda ver en Cristo Jesús la propiciación, el medio de salvación para todos los pecados. Dice algo más el apóstol San Pablo.
Él dice, todo fue creado por Él. Y todo fue creado para Él. Con ello Pablo afirma lo siguiente: Cristo no es un invento accidental como consecuencia del pecado adámico, ni es tampoco una opción posterior al pecado. Es decir, Cristo no es un invento de Dios como resultado al problema de Adán y al problema de Eva. No, Cristo era antes que el problema de Adán. Cristo era antes que el pecado de Eva. Porque Cristo es Dios mismo. O sea, Dios no meramente dijo, ahora que Adán y Eva pecó, tengo que crear a alguien por aquí, por esta esquina, por este otro lado. Tengo que crear a alguien para resolver este problema. No. Él mismo. Él mismo. Por eso cuando Jesús tuvo la oportunidad de conversar con sus discípulos y uno de ellos dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Porque con ello afirmaba, ¿qué cosa? Con ello afirmaba que Cristo no es un invento accidental como consecuencia del pecado adámico. Cristo no es una opción posterior al pecado, sino más bien Él era, Él es y Él será. Y en Él todo tiene el sello de su creación. Santo. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que exista antes de Él. Gloria a Dios. Y no dice a excepción de Dios. No dice a excepción de Dios. No hay nada en el mundo que exista antes de Él. Si nuestros amigos los científicos se empeñan en decir que el Sol tiene millones de años, antes que el Sol, Él era. Si nuestros amigos en el mundo de la ciencia afirman que la Luna tiene millones de años, fantástico, yo no tengo problema con eso. Antes que la Luna, Él era. Si los científicos dicen que todos los astros, que todo el cosmos, que toda la vía galáctica, que todas las lunas, que todos los soles tienen trillones y trillones de años, fantástico, no hay ningún problema con eso. Antes que todo ello existiese, Él ya era. Santo. Cuando el salmista dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo que está diciendo es, toda la creación tiene el sello de la firma de Dios como el creador de todo el cosmos, de todo el universo. Pero ahora Pablo está diciendo, en ese sello de Dios como creador de todo está Jesucristo. Es una pena. La historia nos ha revelado cosas dolorosas y cosas tristísimas. Es una pena que aún dentro de la sombrilla del cristianismo la iglesia haya perdido de perspectiva cosas fundamentales. Como resultado de ello, hemos creado todo un acto cúltico de pompa y de reconocimientos humanos. ¿Sabe? Cuando en el siglo IV Constantino decidió unir la vida de la iglesia